Gloria a Dios en las alturas. Gracias te damos, Señor, porque tu nombre es digno de alabanza, de reconocimiento, de honor, de gloria, de poder. En esta noche y en esta hora, Padre, te pido que bendigas este podcast, que bendigas el mensaje que se va a hablar, que se va a explicar, que llegue a nuestra mente, a nuestro entendimiento, para que nos dé la sabiduría suficiente para ponerla por obra, por práctica, pero sobre todo, que llegue a nuestro corazón. Ese corazón, Padre Santo, que le permita ser guardada, que le permita ser recibida con ese amor. Porque ahí en nuestro corazón es donde se gestan las malas intenciones, los malos deseos, los malos pensamientos. Te pido en esta noche, Padre, bendigas a todos los oyentes que han puesto en su corazón, que han puesto en su voluntad escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que tú seas ese maestro, que tú seas ese guía, que no sea yo, sino tu voz, tu espíritu a través de mí. Bendice a todos aquellos, Padre Santo, que han dispuesto un espacio, un tiempo en esta vida tan ajetreada, en esta vida tan llena de presiones, en esta vida tan llena de situaciones. Bendícelos en gran manera, Padre Santo, pero sobre todo no apartes tu misericordia ni tu gracia de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado hablando, hermanos, de la sanidad en el diseño, en nuestro plan, en nuestra regeneración. Y es importante este término, hermanos, porque esta sanidad nos debe de llevar a que permitamos a Dios que regenere nuestra estructura, nuestro plan, nuestro diseño. Y hay un punto muy importante, hermanos, que debe haber, platicábamos en podcasts anteriores, que debe haber sanidad del alma, del cuerpo, del espíritu. Pero también debe haber sanidad en un aspecto muy importante, que es la voluntad. Dice por ahí una frase que la mejor energía, la mejor capacidad para hacer las cosas es la voluntad. Sin esta no se puede hacer nada. Si no tenemos una voluntad sana, haremos cosas desagradables, haremos cosas que nos pueden llevar al fracaso. En otras palabras, es hacer nuestra voluntad. Pero vamos a definir qué podemos entender o a qué podemos identificar como la voluntad. Mira, es la capacidad de decidir entre el bien y el mal. El ser humano es un agente moral con libertad para decidir qué está bien y qué está mal. La voluntad trabaja en conjunto con las otras dos áreas que son el alma, las emociones y la mente. Es con la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o desechar algo. Y esto incluye los pensamientos, las pasiones y las emociones. Mira, debemos renovar nuestra voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. La formación de nuestra voluntad es influenciada por nuestras vivencias, el medio ambiente que nos rodea, nuestras emociones, la cultura, la educación. Todo esto que mencionamos va a determinar lo que vamos a hacer. Es por eso que el hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra su Dios. Vamos a decirlo así, tiene una voluntad atada. Pero, ¿por qué no podemos dejar de hacer ciertas cosas si somos dueños de nuestra propia voluntad? Esto es muy complicado y a veces delicado, hermano. Porque una mente no renovada siempre va a enviar constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu. En otras palabras, la mente y las emociones van a tratar de seducir nuestra voluntad humana. En la voluntad se originan, como mencionábamos, las decisiones, las intenciones, los propósitos, las elecciones y los deseos. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Como te dije, y como decía la pregunta, ¿por qué hacemos lo malo? ¿O por qué nos inclinamos por los deseos de la carne? Si nosotros somos dueños de esa voluntad. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos esa voluntad renovada. No tenemos esa voluntad entregada a Dios.
Vamos a ver algunos puntos para renovar esta voluntad. La primera es rendir nuestra voluntad. Esto implica una renunciación, despojarnos del viejo hombre, como dice Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quitándose hábitos según Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, haciendo morir lo terrenal, según dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otro aspecto de nuestra voluntad es que necesitamos quebrantarla. Y esto lo hacemos que nuestra voluntad sea la de Dios y no una voluntad carnal. La voluntad de Dios la podemos conocer de tres maneras: por iluminación, que es a través del Espíritu Santo, porque cuando tenemos este Espíritu entendemos y hacemos las cosas, entendemos y creemos estas situaciones. El otro es por revelación. Esto nos da a conocer y la tenemos que cumplir. Otra es por trituración. Esto nos lleva a circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas para enseñarnos a cambiar. Necesitamos vaciar esta voluntad y llenarla con la voluntad de Dios. Para vaciarla hay que sacar de nuestra mente viejos patrones de pensamiento y llenarla con la palabra. Al inundar nuestra mente con la palabra de Dios, esta va a producir el deseo de hacer su voluntad. Como sabemos, los deseos se encuentran en nuestra voluntad. Es así como nos empezamos a sentir bien haciendo la voluntad de nuestro Padre. Decíamos que dentro de la voluntad se mezclan las emociones, que es la parte de nuestro ser donde se encuentran los sentimientos y los afectos. Hay emociones negativas como la tristeza, el odio, y emociones positivas como el amor, el gozo, la felicidad. Mira, las emociones se estimulan a través de los sentidos: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Y es a través de los sentidos que el alma se comunica con el mundo. Las emociones pueden ser controladas. Jesucristo enfrentó todas estas emociones y estos sentimientos de la vida humana y los venció. Es necesario que el Espíritu comience a dirigir nuestra vida, pues solo así habrá control de las emociones. El silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el Espíritu. Las emociones son impartidas y dependen de circunstancias externas para poder existir y funcionar. Una persona guiada por las emociones será dirigida por lo que mira, lo que oiga, lo que sienta y lo que guste. Si nos dejamos llevar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios, pues siempre vamos a querer ver primero para después creer. Los creyentes debemos caminar por convicción y no por emoción. Como dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Es en la mente donde se encuentra la habilidad de la razón para razonar. Esto es lo que nos diferencia de los demás seres creados. En Cristo necesitamos renovar y quitar de nuestra mente todas estas ideas, estos patrones y estos viejos argumentos para poner los nuevos conceptos de la palabra de Dios. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Decíamos también en Efesios 4:22, del 22 al 24, que en cuanto a la pasada manera de vivir, necesitamos despojarnos del viejo hombre. Que estar viciados conforme a estos deseos engañosos, y necesitamos renovar el espíritu en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pero ¿cómo renovar nuestra mente también? Poniendo repetidamente o escuchando o leyendo la palabra de Dios en nuestra mente. Leyendo, como te decía, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, escuchando alabanzas. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Esto significa que nuestra mente se centre solo en esta verdad. Y esto nos va a llevar a derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios.
nos va a llevar a fortalezas mentales, nos va a llevar a que la estructura de nuestro plan, la regeneración de nuestro diseño va a llevarnos a concluir que tendremos que ser perfectos. Necesitamos también llevar cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Una de las metas de todo cristiano debe ser llegar a experimentar una estabilidad en nuestras emociones. Muchas veces estas emociones nos excitan y buscan mover nuestro cuerpo a su compás. Parte del plan del enemigo es excitar nuestras emociones, al punto que muchas veces le dejamos el control de nosotros, de nuestra voluntad y nuestra mente a estas emociones. En el área del alma, la mente debe ser renovada, la voluntad rendida y las emociones controladas por el Espíritu Santo. El alma tiene que estar sujeta al Espíritu. El alma da testimonio de sí misma. Mira, podemos decir que el hombre es un espíritu, que tiene un alma y habita en un cuerpo físico. Somos un espíritu que habita en un cuerpo, no en un cuerpo con espíritu. El espíritu nace de nuevo, pero el alma, que es la voluntad, las emociones y nuestra mente, necesita ser renovada. La voluntad debe rendirse, vaciarse y quebrantarse para hacer la voluntad de Dios. Y nuestras emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente esas heridas en el pasado. La mente debe ser renovada repetidamente colocando la palabra de Dios en ella. Todo creyente debe pasar por este proceso de sanidad con seguridad y profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Cristo en la cruz del Calvario fue más que suficiente para liberarnos y sanarnos de las heridas que traemos de nuestros pasados. Pero mira, hay una pregunta muy importante. ¿Por qué entender la naturaleza del hombre? Mira, dice Joel 2:1: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:11 también nos dice: porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La respuesta a esta pregunta que hacemos, veremos la respuesta en Malaquías 3 del 2 al 4, que dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. La voluntad de Dios es sanar el corazón para que no actuemos bajo nuestras emociones. Mira, quiero ponerte un ejemplo. Muchas veces conocemos a personas o nosotros mismos muchas veces atravesamos por terribles crisis. Muchas de esas crisis nos rompen nuestras ilusiones, pero sobre todo nos atormentan nuestra mente. Y a veces no podemos entender por qué, si conocemos a Cristo, estamos tan atormentados y llenos de ansiedades. Y muchas veces eso nos lleva a una molestia, nos lleva a una incapacidad para tolerar, es decir, llegamos a niveles altos que somos intolerantes a las dificultades por muy deficientes que sean. Muchas veces nos llenamos de odio, de ira, y el rencor domina nuestras vidas. Es más, podemos asistir a nuestras iglesias, y podemos tener un nivel de alabanza, vamos a decirlo así, sin precedentes, donde hay expresiones de gozo, donde hay experiencias con el Espíritu Santo, que muchas veces elevan a nuestro espíritu hasta tener un encuentro con Jesucristo. Pero en esos momentos nuestras luchas con la ira, con la depresión, con la intolerancia, la frustración, básicamente estaban controlados por nuestra voluntad, y muchas veces jurábamos que no era así. Muchas veces nuestras relaciones sociales son deficientes y muchas veces somos rechazados o no aceptamos a las personas, porque básicamente, como decíamos, muchas veces no tenemos ese control, no tenemos esa voluntad quebrantada.
Muchas veces podemos también ponernos a pensar qué ha pasado en nuestra vida, qué patrones y hábitos tengo que cambiar. Todo lo que experimentamos, ya sea positivo o negativo, se almacena en nosotros, definiendo esos patrones de conducta. Y cualquier clase de abuso, ya sea verbal o físico, o cualquier experiencia negativa, especialmente en nuestra niñez, puede marcar a una persona por el resto de nuestra vida. Quiero decirte que debemos estar apercibidos que muchos de nuestros problemas se presentan cuando o son problemas de índole espiritual, cuando nuestra mente está equivocada, cuando nuestra mente no está sujeta. Y esto nos debe dar la pauta para muchas veces entender que abrimos una puerta a las tinieblas cuando no nos hemos arrepentido y no hemos llevado nuestros pecados a Jesús. El paso del perdón y del arrepentimiento se deberá efectuar inmediatamente, porque muchos casos son solucionados cuando la persona tiene un encuentro con Jesucristo, ya sea que reconozca que ha pecado o que sencillamente se preste a ser ministrado para que los patrones de los pensamientos sean transformados por el conocimiento de la palabra, la cual lleva libertad. Y mira, hablar de la voluntad es algo muy complicado, porque realmente, como decíamos, cada quien tiene el control de eso. Cada quien tiene el control de los pensamientos, de sus deseos. Pero cuando sujetas esa voluntad a Dios, debe haber un cambio. Debe haber una transformación. Debe empezar a regenerarse ese diseño. Y quiero recordarte algunos puntos, hermanos, los privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios en el plan, en su diseño. Cuando tu diseño es regenerado en Cristo Jesús, acordémonos que actuamos y poseemos la estatura de hijo, la capacidad de ser hijos. Y esto nos debe de llevar o nos debe de permitir entrar al trono de la gracia. Tenemos un derecho a una herencia, y esta herencia es la conquista de la cruz y el poder de la sangre. El ser hijos nos lleva a la reconciliación con el Padre. Podemos abrir los cielos, el poder que cambia desde adentro, la sanidad integral del espíritu, del alma y del cuerpo, el poder vencer al enemigo de nuestras almas. Este privilegio nos lleva a un amor perfecto, que cubre multitud de pecados y echa fuera todo temor. Es el poder que rompe estructuras en las personas, el poder del perdón, el poder de resurrección que trae vida a las áreas donde hay muerte, el poder que libera al cautivo, el poder que rompe cadenas y libera el alma. Y necesitamos reconocer esto, hermano, esta condición de hijo. Cuando somos o aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos da esta posición, Él nos adopta como sus hijos. Y es cuando se empieza a regenerar nuestro diseño, cuando nuestro plan empieza a encauzarse nuevamente. Quiero tocar un punto muy importante, hermanos. Hablábamos de los deseos, de las emociones y de una sanidad espiritual del cuerpo, del alma, de nuestro propio espíritu y de la voluntad. Pero muchas veces no dejamos que ese diseño se restaure porque hay una raíz de amargura. Mira, dice el Salmo 73:21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. La raíz de amargura puede darle una falsa sensación de enfermedad a nuestro corazón, pero también realmente lo puede enfermar. La raíz de amargura se entierra muy sutilmente en nuestro corazón y si no es quitada a tiempo se convierte en un odio, el cual a su vez se transforma en venganza contra la persona que causó nuestras heridas. Tal vez lo que comenzó como una ofensa se transforma en un monstruo que llega a gobernar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. La raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, en enfermedad, incluso apartados de la gracia de Dios. Como dice Gálatas 5 del 19 al 21, las obras de la carne son las que practican estas cosas y no son las que heredarán el reino de Dios. Esto es, entre estas cosas, la vida de paz interior que hemos recibido como herencia. Nos aparta de no heredar ese reino. Y esto nos estará
contristando al Espíritu Santo. Recordemos que la obra de la carne estará produciendo heridas que no sanarán, falta de perdón, raíz de amargura, odio, venganza. Mira, la amargura la podemos definir como una angustia del alma. Es estar triste, desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse sin esperanzas. Es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañado de hostilidad e ira reprimida. Mira, Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Mirad bien significa que hay que escudriñar profundamente. Efesios 4:30-31 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonaos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Mira, la amargura envenena el alma, contamina todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. Acaba los valores de la personalidad, acaba al hombre en su totalidad. Mira, muchas veces podemos decir, lo vemos fácilmente en los demás, pero no lo podemos ver en nosotros mismos. La amargura recobra vida en la persona que la padece porque crece hasta ahogar el alma y se convierte en un gran árbol. Se acumula si no se acude al perdón. Esta se va a acumular hasta arropar el alma. Y muchas veces va a madurar y se va a envejecer esta amargura y la va a hacer más fuerte, y esto va a cauterizar nuestra conciencia. Hermanos, seamos honestos y descubramos la raíz para quitarla y detener este crecimiento. Cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo, esto traerá una raíz de amargura y dolor, como pasó con Noemí cuando perdió a su marido y a sus 2 hijos. Se sumió en una gran amargura. Como dice Ruth 1 del 3 al 13, ella instruyó a sus nueras a irse y no quedar atada a ellas, pues ella no les podía dar maridos, puesto que ya era vieja, y además, aunque así fuese, sería imposible para sus nueras esperar a sus hijos hasta que estos fueran grandes. ¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Cada vez que perdemos algo en nuestras vidas, el enemigo enviará un espíritu de amargura. Noemí tenía raíces de amargura contra Dios y lo culpaba de la pérdida de su esposo e hijos, como dice Ruth 1:20. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El versículo 21 dice: yo me fui llena, pero el Todopoderoso me ha devuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Una de las mayores causas de amargura entre nosotros los creyentes es que no estamos conformes con Dios. Muchas veces una persona amargada vive toda su vida recordando y repitiendo lo que le hicieron y lo que le fue quitado. Y hay que recordar que Dios es el autor de toda buena dádiva y no el autor de lo malo, en un sentido. Otro ejemplo fue el de Esaú, el cual al perder su primogenitura le sobrevino una gran amargura, como dice Génesis 27 del 34 al 40. La amargura de Esaú produjo deseos de venganza contra su hermano Jacob, como dice el versículo 41. La idea de venganza consuela al amargado, como dice el versículo 42. La raíz de amargura trabaja con el principio de la razón. Pero, ¿cómo es este principio? Mira, cuando hemos sido lastimados, el principio de la razón establece los criterios, los cuales son altamente razonables y poderosos, y nos decimos: tengo razón a sentirme como me siento porque me hicieron esto o aquello. Podemos determinar que en el caso de Noemí y Esaú existía una gran pérdida. ¿Quién no se sentiría herido con tan grande daño?
Noemí perdió a su esposo y a sus hijos. Esaú perdió la bendición de la cual vendría la línea sanguínea de la redención, es decir, el nacimiento de Jesús. Cuando una persona está sometida por largo tiempo a un problema difícil durante el cual no ve cambio alguno, está en peligro de abrir las puertas a un espíritu de amargura. La expresión típica de una persona amargada es: me doy por vencido porque no hay esperanza ni posibilidad de cambio. En estos momentos se debe meditar en las promesas de Dios y en la esperanza que tenemos en Cristo. Todo es posible para aquel que puede creer. La amargura estorba y por ello muchos son contaminados. Quizás ni siquiera seamos conscientes de que estamos fomentando sentimientos de amargura. Sin embargo, los efectos de la amargura son sutiles y numerosos. Cuando viene una ofensa a nuestra vida, debemos perdonar inmediatamente y no permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Las heridas deben ser sanadas lo más pronto posible, como dice Efesios 4 del 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Las heridas emocionales se dan en cada ciclo. Mira, la ofensa nos lleva a la falta de perdón, al resentimiento, a la raíz de amargura, al odio, y esto nos lleva a la cauterización de nuestra conciencia. El enfocarse en la condición de otros que están aparentemente mejor que nosotros va a producir frustración y amargura. Esto fue lo que le produjo la amargura en Asaf, el adorador y el salmista del templo, como dice el Salmo 73:8, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Y el versículo 21 nos dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Siempre va a haber alguien en mejor posición que nosotros, y alguien en peor posición. En el caso de Asaf, no fue hasta que entró en el santuario, como dice el versículo 17, y que pudo comprender el final de los impíos. Recordemos que Asaf era un salmista vidente, como dice el Salmo 73, 17, 20. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. En la segunda de Crónicas 29:30 nos dice que Asaf era el músico principal, era el director de la música. Y esto lo sabía Satanás, y que no tenía ningún temor de contaminar al músico principal. La timidez no era característica del carácter diabólico de Satanás. Esto es solo una advertencia para su vida cristiana. No importa en qué posición esté, siempre habrá una posibilidad de descender. Pero en el santuario podemos escuchar la voz de Dios para comprender nuestros juicios o los juicios de Dios. Mira, esta raíz de amargura normalmente va a producir celos, envidia, ira. Al apartarse la gracia y el favor de nuestras vidas por la amargura, siempre vamos a estar envidiando las bendiciones de otro. Viene una torpeza y una falta de entendimiento y de discernimiento. El Salmo 73, versículo 21 y 22 nos dicen que se llenó la amargura de nuestra alma y de nuestro corazón, y sentían punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso lo dice el Salmo 49:10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. La amargura siempre va a traer queja y murmuración de las circunstancias de la vida y de otras personas. Por ejemplo, como dice Éxodo 15 del 23 al 25, Moisés dice: llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? El pueblo se mostró intransigente. La amargura todo el tiempo está airada
y maldice de continuo. Recordemos Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura siempre nos va a recordar los detalles, tales como nombres, cosas, palabras, circunstancias que fueron hechas y dichas. La raíz de amargura guarda un registro minucioso de todo, posee una gran memoria cuando de ofensa se refiere y parece haber una gran satisfacción cuando se pueden recordar los detalles, porque esto desata venganza, colocando al ofendido en una posición de dominio sobre el ofensor. La amargura produce aislamiento. Toda persona con una raíz de amargura se aísla porque tiene miedo a que le hieran más. La amargura siempre va a estar en una posición incorrecta y donde nosotros o esta raíz nos va a llevar a pensar que el mundo está equivocado. Esta es una manera en la que vamos a tratar de afianzar nuestra personalidad, de buscar ganar un lugar en la sociedad. La amargura también nos lleva a pensamientos impositivos en cuanto a nuestra opinión y nuestra forma de creer. Vamos a decirlo así, no hay espacio para opiniones contrarias porque nos hieren. Y muchas veces nos sentimos atacados si se opina de manera diferente a nosotros. Los que tienen esta raíz de amargura son personas confrontativas, no del tipo restaurador, sino del tipo que instiga, que molesta, que ofende. Y muchas veces nos justificamos diciendo la verdad o lo que no nos gusta de las personas en su cara, bajo la excusa de que somos muy sinceros. Detrás de todo esto solo buscan vaciar toda la amargura y rencor para herir al que lo hirieron. Se expresa siempre en forma de reclamo y no en un espíritu de mansedumbre y restauración. Si hay malos entendidos o si se ha cometido falta contra nosotros, procedamos según Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ves cómo esta raíz de amargura nos lleva a que Dios no pueda restaurar, no pueda regenerar este plan perfecto, no pueda restaurar este diseño? Déjame decirte otra cosa de la amargura. La amargura muchas veces paraliza. Incluso cuando queremos amar a otra persona sinceramente, no lo podemos hacer. Y no se trata de que no queramos amar, simplemente no podemos. Hay padres que se preguntan por qué no pueden amar a sus hijos, y hay hijos que se preguntan por qué no pueden amar a sus padres. Mira, dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. La amargura tiene muchos retoños pequeños, la desconfianza es uno de ellos y la inseguridad es otro. Cuando la palabra de Dios dice, mirando bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, es porque las consecuencias son terribles y continuas. La raíz de amargura nos puede llevar a apartarnos de Cristo y de la fe. Como decía Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. La amargura nos lleva a hacernos daños a nosotros mismos. Muchas veces esta amargura podría ser la causante de muchas enfermedades físicas. Muchas de estas enfermedades no tienen origen físico, sino que se originan en un alma enferma que se exterioriza hacia lo físico. La amargura es como una enfermedad viral. El contaminado contamina todas las casas, toda la casa o todas las cosas. No es posible estar amargados por largo tiempo sin afectar nuestros cuerpos. Los expertos en medicina están empezando a ver cierto tipo de conexión entre la forma en que nuestro cuerpo funciona y la forma en que nosotros pensamos. La amargura y la ira y otras emociones negativas han sido relacionadas con problemas glandulares, alta presión sanguínea, trastornos cardíacos, úlceras, el insomnio, la migraña, dolores de espalda y un sinfín de otras dolencias físicas. Mira, Proverbios 18:14 nos dice,
El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La amargura nos encierra en una prisión. Como dice Hechos 8 del 22 al 23, arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La amargura cubre, ciega y no deja apreciar lo bueno de Dios y de las personas. Muchos creyentes nos sentimos encerrados en prisiones financieras, en prisiones de problemas familiares, porque la amargura les hace olvidar todo lo bueno que han recibido de Dios y de las personas. La amargura muchas veces nos va a poner o nos va a llevar a hacer relaciones estorbadas. Vamos a ver a qué se refiere esto de las relaciones estorbadas. Mira, vamos a situarnos en una relación de una amistad o de un matrimonio. Normalmente en un conflicto surgen estas preguntas. ¿Por qué se comportaba él de esa forma? ¿Por qué no podía responder al amor de ella o ella al amor de él? ¿Dónde se había iniciado todo? ¿Por qué no consigo amar? ¿Por qué tengo estos sentimientos? ¿Por qué no puedo ser yo mismo? ¿Por qué no puedo relajarme? ¿Por qué tengo esta tensión? ¿Por qué soy tan criticón? ¿Por qué soy tan negativo con respecto a las cosas? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Muchas veces la causa de estos problemas se encuentra en un espíritu de rencor que ha echado una raíz de amargura. Muchas veces no podemos perdonar a nuestros padres o a nuestros amigos o a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, porque hemos muerto y hemos sido abandonados. Hemos dejado que nuestra voluntad se haya abandonado a los placeres de la carne. ¿Cómo podemos ser libres de esta raíz de amargura? Mira, después de que identificamos esta raíz, es necesario que salga del corazón para poder vivir una vida victoriosa. Y lo único que mata la raíz de amargura es la gracia de Dios. La gracia es gratuita y es una acción del Espíritu Santo para todos nosotros. Pero la gracia puede ser resistida o rechazada. Debemos entender que de eso malo que pasó, de la herida emocional y de lo que le fue quitado y de lo que nos quitó Dios, eso hará algo bueno para nuestro crecimiento y traerá una bendición, como dice Jeremías 15 del 18 al 19, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí cosa ilusoria, como aguas que son estables. Mira, el versículo 19 dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si escuchaste bien al principio del versículo 19, dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Esta restauración tiene que ver con el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros, para ese diseño, para esa regeneración. Pero como escuchábamos, dice: si te convirtieres. El librarse de la amargura es un proceso que va paso a paso y nos conduce a la liberación tanto emocional como espiritual. Los pasos son sencillos, pero muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones. Es probable que el rostro de alguien del cual usted se sienta amargado le haya venido a la mente o que ha escuchado este mensaje. Esto es obra del Espíritu Santo, para que nosotros presentemos a esa persona delante de Cristo y procedamos al perdón. Algo muy importante para quitarnos esta raíz de amargura es expresar nuestro perdón, como en una forma de confesión. Necesitamos arrepentirnos por el pecado de juicio contra la persona que nos hirió.
Cada vez que somos ofendidos, tenemos inclinaciones naturales de hacer a los demás lo mismo que nos hicieron, es decir, pagar con la misma moneda. Pero aquí entra la gracia de Dios para perdonar a aquel que nos ha ofendido. Ahora veamos algunos frutos de la amargura, que es la ira, la murmuración, la rebelión. La ira, dice que la sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios y es encontrar la raíz de los problemas. Como escuchamos, tenemos a nuestro favor la sabiduría de Dios para encontrar la raíz de los problemas. Como dice el Salmo 37:8, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. La ira es una emoción excesiva, una pasión incitada por un sentido de daño o injusticia. Es una pasión fuerte que hace perder el dominio sobre sí mismo y nos hace cometer violencia de hecho o de palabra. La ira puede invadirte o nos puede invadir en cada instante y toma el control de nuestra vida en forma muy peligrosa. El daño de la ira puede ser hacia nosotros o hacia alguien más. Pero, ¿qué es la ira bíblicamente? La ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver problemas. Veamos algunos ejemplos de la ira de Dios. La confrontación de Pablo con Pedro, por su mal ejemplo, como dice Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que también Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La conducta de Pedro estaba haciendo que otros se comportaran incorrectamente, lo que provocó que Pablo reaccionara en contra de tal acción. Cuando el profeta Natán fue enviado por Dios al rey David, este compartió una historia con él sobre un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola corderita, la cual se había crecido con él y con sus hijos, y la tenía como una hija. El rico, no queriendo tomar de sus ovejas para sacrificarlas y ofrecer manjar a un caminante que le había llegado, sino que tomó la única oveja del pobre y ofreció manjar a su visitante. David se encendió en su furor por tan grande injusticia, como dice 2 de Samuel 12. Jesús también, airado por la manera en que algunos judíos habían corrompido la adoración en el templo de Dios en Jerusalén. Dice Juan capítulo 2 del 13 al 18, sobre todo en su versículo 16, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado o casa de ladrones. Nótese que ninguno de estos ejemplos de ira involucraron la autodefensa, sino la defensa de otros y no de un principio. Te voy a dejar estas preguntas para reflexionar. ¿Realmente explotas con cólera y mal humor por pequeñas cosas? ¿Te es difícil sonreír? ¿Ofendes y te desahogas con niños, esposa, esposos y en general con personas débiles? ¿Te cuesta mantener la calma cuando te hacen algo que te desagrada? ¿Te sientes avergonzado después de una explosión de cólera? ¿Cuándo es mala la ira? La ira se vuelve pecado cuando se le permite desbordarse sin control, dando como resultado un escenario en el que todos alrededor resultan lastimados, dejando devastación y dolor en nuestro camino. Como dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, usualmente con consecuencias irreparables. La ira también se vuelve pecado cuando el airado rehúsa ser tranquilizado, guarda rencor o lo guarda todo en su interior. Esto puede ser causa de depresión e irritabilidad ante cualquier cosa, con frecuencia con cosas sin relación alguna con el problema. El odio reprimido, la envidia, los celos y el orgullo. Entonces, nosotros tenemos este alimento perfecto para crecer el fruto de la ira. La ira puede hacer destruir la comunicación, romper las relaciones,
y sobre todo arruinar tanto el gozo como la salud de muchos de nosotros. Y con mucha frecuencia la gente tiende a justificar su enojo en vez de aceptar la responsabilidad por él. Mira, tener dominio sobre la ira no es reprimirla, sino liberarla adecuadamente sin hacer daño a otros. No debemos reprimirla disimulando porque crecerá dentro de nosotros y saldrá en forma explosiva y sin control. Cuando la ira se reprime, va creciendo en el fondo de nuestro corazón y puede explotar en forma violenta, atentando contra nuestra paz interior y de la gente que nos rodea. También puede llevar a cometer agresión contra uno mismo y al prójimo, especialmente en personas indefensas o débiles, destruyendo este enemigo de todo mundo interior. Necesitamos respetar las diferentes opiniones. Debemos de tener presente que cada persona tiene derecho a tener diferentes opiniones y que cada quien tratará de hacer su voluntad. Por eso no debemos dar rienda suelta a la ira cuando no se toman en cuenta nuestras opiniones. Necesitamos ser sabios. Debemos aprender a ser sabios y no tratar de ejercer nuestra autoridad controlando a los demás. Muchas veces podemos responder calladamente cuando tengamos ira, y si no puede dominarla, aparte de su prójimo, porque dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Santiago 1 del 19-20 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Necesitamos reconocer y admitir nuestra ira egoísta y el manejo de nuestro enojo. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión debe ser hecha a Dios, como también a aquellos a los cuales hemos herido. También como aquellos a quienes hemos herido con nuestra ira, y debemos también no hacer o minimizar ese pecado diciendo, me alteré un poco. Eso es transferir la culpa. Bueno, si no lo hubieras actuado como lo hiciste, estaríamos bien. Y debemos dejar lugar para la ira de Dios. Esto es muy importante en casos de injusticia, especialmente cuando es hecho por hombres malvados hacia gente inocente. Como dice Génesis 50:19 y Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos dicen que no juguemos a ser Dios. Dios es recto y justo y podemos confiar en Él, quien conoce todo y lo ve todo para actuar con justicia. Necesitamos no regresar mal por bien. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Esta es la clave para convertir nuestra ira en amor. Todas nuestras acciones fluyen de nuestro corazón, así que también nuestros corazones pueden ser alterados por nuestras acciones, como dice Mateo 5 del 43 al 48. Así que podemos cambiar nuestros pensamientos hacia otros, cambiando la manera en que decidimos y actuamos con las personas. Necesitamos comunicar para resolver los problemas. Mira, hay 4 reglas básicas para la comunicación que se nos comparten en Efesios 4:15 y del 25 al 32. El primero es ser honestos y hablar porque la gente no puede leer nuestra mente, sino que debemos hablar la verdad en amor. Debemos ser oportunos. No debemos permitir que lo que nos está molestando crezca hasta perder el control. Es importante manejar y compartir lo que nos molesta antes que llegue al punto de ebullición. Siempre actuando oportunamente antes que el enojo tenga raíces y ésta se profundice. Necesitamos atacar el problema, no a la persona. Dice Efesios 4:29-31, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Junto con esto debemos recordar la importancia de mantener bajo el volumen de nuestra voz,
Proverbios 15:1 nos dice que gritar es usualmente percibido como una forma de ataque. Necesitamos actuar, no reaccionar, como dice Efesios 4 del 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A causa de nuestra naturaleza, generalmente nuestro primer impulso es pecaminoso. Por último, en estos puntos debemos actuar para resolver nuestra parte del problema. Hechos 23 del 3 al 5 nos dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Está tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No podemos controlar la manera en que los demás actúan o responden, pero sí podemos hacer los cambios necesarios por nuestra parte. Conquistar nuestro temperamento no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero a través de la oración pidiendo ayuda, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo, podemos conquistar nuestro carácter. Así como hemos permitido que la ira se haya atrincherado en nuestras vidas por la práctica habitual, también debemos practicar responder correctamente hasta que se convierta en un hábito, que reemplace a las viejas actitudes. El apóstol Pablo no esperó, sino que inmediatamente reparó su error con un espíritu afable. Todos sabemos de las grandes revelaciones que fueron depositadas en el apóstol a través del Espíritu Santo. Pero aún así, la ira que estaba en él y en cada uno de nosotros tomó un lado equivocado, pero el apóstol no esperó para reparar la equivocación. Bueno, hermanos, hasta aquí este mensaje. Espero que sea de gran bendición. Espero que realmente lo entiendas, lo recapacites, lo reflexiones. Y sobre todo, que lleguemos a la sanidad de nuestro diseño, a la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestro alma y de nuestro espíritu, y aún más allá de nuestra voluntad. Te doy gracias por conectarte, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por escuchar a Dios. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda raíz de ira, de contienda, de amargura en mi vida. Y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, en las consecuencias por haberlas guardado en mi corazón, yo perdono a los que me hicieron daño, a los que llenaron mi corazón de amargura, de ira, de murmuración. Yo te entrego todo mi dolor y la herida que fue abierta por esa causa. Y me arrepiento por todo el dolor que he causado a otros por la ira descargada sobre ellos. Renuncio al derecho de vengarme y por el contrario bendigo a todos aquellos que me hirieron. Señor, yo renuncio a toda amargura, a toda ira, a todo odio, a todo rencor, a toda maledicencia y los celos, porque quiero declararme libre, quiero ser libre para ti, quiero libertad y sanidad en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu y en mi voluntad. Y en esta noche te doy la gloria y la honra. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por hablar a mi entendimiento, a mi mente. Y te pido que pongas en mi boca alabanza, que pongas en mi boca adoración, porque yo quiero agradarte. Pero sobre todo quiero que mi voluntad la tomes tú, Señor. Que restaures mi plan, que restaures mi propósito, que restaures, Señor, lo que tienes para mí y para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los que creen en ti como su Salvador y aun aquellos que no creen en ti, porque a final de cuentas
Todos fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza. Que los bendigas, que los regeneres, que los restaures. Pero como decía tu palabra y como leíamos, si te convirtieres, yo te restauraré. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Creador. Yo soy Jehová, el que conoce tus deseos, el que conoce tus pensamientos, el que conoce tu alma. Límpianos con tu sangre preciosa. Pon tu espíritu en nosotros, Señor. No lo apartes de nosotros, de nuestra vida. Que tu misericordia tampoco sea quitada y que tu gracia, Señor, nos recuerde lo mucho que nos amas. Que tu gracia nos recuerde que iba a haber un castigo, pero tu amor fue tan grande que fue perdonado y fue limpiado. Gracias te damos en esta noche y en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén. Gracias, hermanos, buenas noches y nos vemos en los siguientes podcasts. Lleno de luz y de hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Lleno de luz y de hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dios de gracia y verdad, revelado en Jesús, toda plenitud está en ti. Infinito en dignidad,